Sí, yo, a partir de lo que ha pasado en los últimos días, que obviamente están pasando cosas, hay un presidente electo que está construyendo o elaborando una alianza política para el gabinete, pero me interesaba poner el acento en lo que siempre se habla del legado. Yo ya no recuerdo qué gobierno instauró este concepto, ya lo olvidé, ya no recuerdo cuál, pero da lo mismo. Pero me quería preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo están siendo las últimas semanas y cómo van a ser las últimas semanas de este gobierno? Porque son muy importantes del modo en que tú te proyectas para lo que viene. Y el presidente Boric quiere tener un liderazgo en la futura oposición, de eso yo creo que no cabe ninguna duda, y es legítimo que así sea. Pero me parece que el gobierno no logra, quizás no lo ha logrado nunca, pero especialmente esta semana no ha logrado controlar nada de la agenda que lo rodea, ¿no? Y menciono tres de las cosas que han pasado en los últimos días y últimas semanas, ¿no? La embajadora en Nueva Zelanda, que sigue dando que hablar porque siguen apareciendo declaraciones y este es el típico problema. Vamos a ver qué dice Tatiana, que sabe estas cosas, que más valía probablemente cortarla el día uno, digamos, que seguir con un goteo, digamos, porque si los medios van a seguir todos los días dando viejas declaraciones de ella y uno siente que o sea, en fin, o sea, que la embajadora ha cometido errores graves porque su única pega es representar al Estado de Chile y no representarse a ella misma. Dos, el caso de todas las normas, leyes, reglamentos que se han llamado de amarre. Muy buen concepto, no sé quién lo puso, pero quien lo puso un genio porque logró integrar en una sola categoría muchas cosas distintas y parece que el gobierno está muy empeñado en la última semana en dejar amarradas muchas cosas. Esto nos lleva a un breve paréntesis, no algo que hablamos cada 4 años en esta época, pero que nunca hace nada. El interregno en Chile es excesivamente largo, escandalosamente largo. Se debe a que Pinochet quería 3 meses, digamos, para hacer muchas cosas, pero algo que deberíamos reducir alguna vez. En Francia creo que dura 2 o 3 semanas para que se hagan una idea de lo breve que puede ser y de lo raro que es tener un presidente electo, por tanto, con toda la legitimidad democrática, pero otro presidente durante 3 meses tomando decisiones. Eso es una cosa muy rara. Y lo último, el caso de la ministra de Salud. Yo no tengo ningún otro detalle de lo que ha salido en la prensa, pero que naturalmente está complicando mucho al gobierno en una de esas promesas fundamentales, ¿no? O sea, imagínense si esto hubiera ocurrido con un ministro del gobierno de Piñera, digamos, lo que habría hecho la oposición de ese entonces, digamos, cómo no vamos a ir a quemarlo todo, es el tipo de cosas que habrían dicho. Y me interesa simplemente decir esto, ¿no? Me parece que el gobierno, así como va con esta, nombro tres cosas, pero podrían ser más, está teniendo muchas dificultades para controlar mediáticamente sus últimas intervenciones y yo pensé que iba a ser una salida un poco más ordenada en ese sentido, pero veo que no, que eso no está ocurriendo. Eso es lo que me llama la atención de lo que ha pasado en los últimos días. Tatiana Clima. Bueno, vaya, son varios temas. Harto. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema del legado. Yo creo que el tema del legado ha sido un problema, diría, desde la mitad del gobierno de este gobierno. Creo que se instaló de que iba a haber un equipo encargado del legado y la verdad es que ha sido poco eficaz en poder comunicar efectivamente cuál va a ser ese legado. Ahora, el poco manejo de la agenda comunicacional de las últimas semanas, bueno, yo lo quiero extender un poquito, ¿no? Yo creo que el gobierno tenía una dificultad clara, no quiero hacer culpas personales, pero básicamente ha tenido una dificultad clara durante todo el gobierno de tener manejo comunicacional. Básicamente mi sensación es que hemos tenido un gobierno que ha hecho cosas positivas, que ha sido poco eficiente en comunicarlas y básicamente ha tenido que hacerse cargo de una agenda que ha sido siempre impuesta por la oposición o por los medios de comunicación y de esa manera no ha logrado ser eficiente en poder llevar comunicacionalmente su estructura de gobierno adelante en una comunicación efectiva. Así que no me sorprende lo que está pasando. Con respecto al tema de la embajadora en Nueva Zelanda, Daniel tiene razón. Independiente de lo que yo opine sobre la embajadora a la que conozco y humanamente tengo la mejor impresión de ella, efectivamente tiende a ser un patrón lo que pasa con ella. Al parecer hay un problema en el gobierno para tomar una determinación y que esa determinación sea lo que permanece. O tú defiendes y cierras el tema, y eso tiene mucho que ver con cómo lo comunicas, o sacas a la persona del cargo. Pero lo que ha pasado en estos 4 años, porque es como que hay un patrón, es como hay una crisis, hay un silencio, se da una opinión, se hace algo a medias tintas,
hay mucha presión y se saca a la persona al cargo. Es como algo que por tanto se paga un costo mucho y más por alto. Tanto, claro, del que en pagado vez de si lo tener saca una al principio. crisis por 1 o 2 días, la tienes por 3 semanas. Esta Y finalmente película ya el la hemos desenlace, visto. el Es el desenlace mismo. sigue siendo el mismo, ¿no? Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es lo mismo que pasa en el fútbol, Ramón, no cuando te de entrenador, ¿no? Ahí hay un- Exactamente lo mismo. ahí hay un problema Exactamente. evidente. Va a terminar igual, sabemos cómo va a Y terminar. en el caso de la ministra de Salud, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas que están más cercanas al entorno de la ministra de Salud, y ahí básicamente hay cosas que pasan, pero que pasan que de las que yo creo que tiene que hacerse cargo hoy día la parte clínica y el hospital en sí. Primero, hay cosas que no se saben. Ojo, si es que puedo puntualizar. Sí. Mi punto respecto a eso era solamente de cómo se Sí, ve, sí, porque sí. no tengo ningún detalle A eso voy. y Es tengo que una creo, buena impresión personal de la ministra. a Así eso que voy. Yo creo que hay antecedentes que han faltado contar nuevamente. Tenemos ahí un tema comunicacional, ¿no? Yo tengo entendido que la ministra de Salud, el día del lamentable accidente de su madre, no se encontraba en Santiago, se encontraba en un hospital fuera de Santiago, y que al momento de sucederle el accidente a la madre se intentó comunicar con ella estaba hablando, por lo tanto hubo un espacio de tiempo donde la ministra no se enteró de lo que había pasado. Una vez que ella se entera, fuera de Santiago, la mamá ya estaba en el hospital, El Salvador, entiendo, y ya estaba en el proceso médico en el que se somete una persona cuando llega a una urgencia. Por tanto, ahí habría ya que suponer que la ministra no tuvo ninguna injerencia, ni ella ni nadie de su cercanía, ni siquiera a qué hospital derivar a la mamá. Básicamente la mamá llegó al hospital al que la llevaron. Y luego de eso, todos los que hemos estado en urgencia, y yo he estado en urgencias en hospitales públicos, uno sabe que le hacen ciertas preguntas, que creo que se llama algo así como el triage. Y es una opinión médica la que define si la persona debe ser operada, en cuánto tiempo, qué sé yo. Con el tema que se ha tratado con lo que no se ha tratado, con lo que se ha comunicado del tema de este aseo de una persona que tenía una laparoscopia, algo así se llama. Yo no me la quise jugar diciendo eso. Pero es eso. Laparatomizado. Laparatomizado. Yo tampoco soy médico, pero sí estuve consultando. Y básicamente lo que ahí sucede es que el hospital tampoco ha aclarado en qué condiciones estaba ese paciente, de lo lamentable que es que haya fallecido, ¿no? Pero básicamente una persona que está en esas condiciones es una persona que o ya estaba hospitalizado, es una persona que ya había sido operado y que hay que volver a operarlo para hacerle una limpieza. Y bueno, no sé muy bien si ese tipo de cosas entran por urgencia. Yo creo que aquí hay que separar eso. O sea, cuando uno entra en urgencia, ahí no hay listas de espera. Por tanto, esto que se ha tratado de instalar de que se saltó la lista de espera, claro, que hay por orden de llegada, qué sé yo, pero no hay una lista de espera por patología, digamos. Lo que se ha prestado para confusión es algunas observaciones más desde el ámbito político, en la que aluden a listas de espera de pacientes que están esperando una operación de cadera, que es distinto. Esa es una cuestión distinta. Y para terminar con el tema, yo Porque creo no que hay son que una ser urgencia. también un poquitito. Mira, yo con esto no quiero emitir un juicio de valor. Yo más bien quiero apelar un poco a cómo somos los seres humanos. Si llega la mamá de la ministra, yo quiero ser súper honesta en esto, y yo sé que no es popular lo que voy a decir. No, pero, o sea, yo entiendo lo que voy a decir, pero Chile es así, es muy vertical y muy jerárquico. Creo que iba para allá. Voy digamos. para allá, sin que haya pasado nada. O sea, imaginemos a la ministra desconectada en un lugar sin señal, ¿no? Y yo soy la persona que está recibiendo a una persona X en una sala de espera. Y empieza a correr en la voz de que la persona que estoy atendiendo es la mamá de la ministra de Salud. Hay igual un ambiente que se empieza a generar. Yo no quiero decir que la gente haya actuado de manera corrupta ni nada. Quiero tratar de ponerme en el lugar de esos funcionarios que tenían a la mamá de la ministra de Salud en una sala de espera. Yo puedo creer que incluso podemos hacer cosas, que la gente en el sector público debiera poder sobreponerse a eso, pero seamos realistas también. Hay cosas que pasan que van más allá de otorgarle una intencionalidad, y son cosas que pasan, la verdad. Es como en algún minuto todo el mundo se tiene que haber enterado que era la mamá de la ministra de Salud, y ahí puede haberse generado una situación que no depende de la ministra, que nadie ordenó nada, sino básicamente de una cuestión que era la mamá de la persona que es la que lleva la cartera que administra los hospitales.
Lo complejo de esta situación es que para poder tener más transparencia hay un choque de situaciones también. Sí, claro. Porque estamos hablando de pacientes que tienen derecho a la datos intimidad, clínicos, por supuesto, etcétera, por de supuesto. documentos que son reservados y que por lo tanto en el afán de la transparencia uno tendría que pedir más antecedentes respecto de situaciones como por ejemplo de este paciente que estaba con esta intervención para entenderse con un abdomen abierto, no se entiende porque puede ser. Suena muy duro lo que no tiene la explicación profunda. Uno podría entender que él estaba siendo operado y se saca del pabellón de operación para que entre el otro paciente. ¿Sucedió eso? Pareciera que no, pareciera que ya había terminado esa operación y hay muchos pacientes que mantienen esa situación por unos días para luego reingresar a ser reoperado por la calidad que tiene. Pero allí ya tienes que entrar en el detalle específico de ese paciente. Y que es delicado. Es Qué delicado, y yo delicado creo por que ese ahí, motivo, claro. sí, yo creo que ahí el hospital, más que la ministra, o sea, la ministra tendrá que ver lo que pasa ahora políticamente. No podemos negar que aquí hay un problema que ya se transformó en un problema político, pero en el tema médico yo creo que el hospital tiene un poco más que decir, sin violar con Claro. los datos privados de cada paciente, qué sé yo. Yo creo que hay algo ahí que el hospital todavía no ha dicho. Sí, yo no estoy de acuerdo con nada lo que dijo la Tati y las personas a cargo tendrán que dar más explicaciones si que fuera el caso sin violar ningún secreto, pero el problema político subsiste. Y el problema político claro. se funda en que este gobierno llegó con la promesa de acabar con los privilegios y esto con mayor o menor razón, eso es lo que quiero. Te pegan una ala de flotas, te pegan el ala una línea de sí, flotación obvio. muy sensible, ese es todo el punto, digamos. Y por eso imagínense ustedes si esto le hubiera pasado en circunstancias análogas, digamos, a la hija o a la madre de un ministro de Sebastián Piñera, cómo habrían estado los diputados Boric, Jackson y Vallejo protestando en la salida de ese hospital sin querer escuchar ninguna explicación. Ahora, eso no nos conduce a no querer escuchar ninguna explicación, por favor, hay que escuchar las explicaciones, pero te pega en un lugar extraordinariamente sensible. Ahora, volviendo al tema de la embajadora, quedó esto además en la comunicación que hace la autoridad, se presta justamente para que el tema siga abierto porque dice que está en observación. Entonces, si está en observación... Estamos evaluando, entonces la oposición va a seguir ejerciendo presión obvio, para que esa evaluación y uno sea va a seguir negativa. preguntando, ¿hay novedad? ¿Y hasta cuándo hay novedad? O la respalda o no la respalda. O sea, ya, ok, esto se cerró y listo, se queda en su cargo y punto final y aguanta el chapuzón. O hoy día o mañana va a salir un comunicado o a más tardar el lunes en donde se digan 3 palabras, muchísimas gracias. Limón, y pío, para la la renuncia. casa. Bueno, porque yo creo que esa es una de los principales errores en las comunicaciones políticas. Pues cuando tú no tienes la capacidad a través de tus vocerías y de tus decisiones de cerrar temas, Cerrar los flancos. cerrar los flancos, esto es lo que pasa. Pues entonces, en realidad, lo que sucede hoy día es que con la última declaración, básicamente lo que tú le estás transmitiendo a la oposición o al resto es, mire, no he decidido nada, Sí, veamos siguen hasta haciendo cuánto, fuerza. veamos hasta cuándo aguanto. Claro. Y básicamente esa es la peor señal La peor comunicacional señal que posible. puedes dar cuando eres autoridad. Oye, esto nos conduce también a esto ya se ha comentado otras veces, pero la debilidad del equipo ministerial. O sea, hay pocos ministros con peso político para cerrar temas o para abrir agendas, digamos. Los ministros del comité político me parece a mí que no están haciendo esa pega. Ministros sectoriales así realmente empoderados tampoco tenemos. Me parece que con excepción de la ministra Vallejo, que es la vocera que ha estado todo el gobierno, no hay ministros capaces de manejar agendas. Lo que es bastante llamativo. No sé si que están de acuerdo con esto, pero Sí. me parece que es un equipo ministerial particularmente débil. Es que yo me tomo de lo que decía Tatiana hace un rato respecto de que si no hubiese cosas que transmitir, tú podrías decir, ya bueno, estás como expuesto a lo que suceda y vamos viendo Estás cómo navegando se al va garete. dando el día. Pero por ejemplo, no sé, ahora comienzan a pagarse los beneficios de la PGU. Hay 2 dimensiones que comienzan a mostrarse claramente en este mes y yo no he visto que nadie le coloque fuego a esa noticia, que es por lejos de las más importantes, si no la más importante de los logros obtenidos en el último tiempo y en donde uno podría sacarle brillo, pasarle el brazo, el silbo, se me cayó el carnet allí, para sacarle harto brillo a esto y hasta aquí yo no tengo ni convocatoria, ni un comunicado de prensa, nada articulado Ni como una para entrevista larga en un medio No, que te lo... ¿ah? que no me lo no, O no sea, lo han todos sabemos cómo- solicitado, todos sabemos cómo se hacen estas cosas. No han ofrecido ningún nadie. Es al contrario, cuento una inferencia. Nosotros estamos buscando
entrevistado para esto, para dar cuenta de aquello. Y nos ha costado encontrar, porque no están disponibles. Para hablar de un beneficio que comienza a pagarse ahora, en este mes. Hoy, claro. Sí, hay varias cosas que hay varias cosas que pasan. Creo que también hay disminución nuevamente del tema de las 40 horas. Y bueno, y mi joyita tiene que ver también con algo como eso. Si quieres, ¿tienes que ir a un corte o Sí, lo hago? Déjala anunciada. Sí, no, pero tiene que ver con el tema del litio, obviamente, que debiera ser, yo sé que ha sido muy bien aprovechado por Máximo Pacheco y me parece excelente, pero creo que claramente el gobierno central no ha hecho el mismo despliegue que yo esperaba ante tamaña noticia.